Buenas tardes, buenos días, familias de Santa María Magdalena. Un gusto reunirnos otra vez para compartir nuestra fe. Así que vamos a empezar con una oración. Pero esta vez vamos a que ustedes en familia estén orando junto conmigo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a pensar. Es muy fácil si pensamos en 3 cosas que queremos. Una, agradecerle a Dios. Algo que le queramos dar gracias, que haya pasado recientemente, algo que le queramos pedir perdón, algo que haya pasado recientemente o quizás hace mucho, y alguna necesidad, algo que necesitemos su ayuda en algo en específico. Entonces, vamos a pensar en eso, mamás, papás, no lo tienen que decir verbalmente, pero si lo dicen, pues ayudaría. Si no, pues en silencio, vamos cada uno a presentarle nuestra oración desde el corazón a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Todopoderoso, Jesucristo, Dios de Dios, este día te queremos agradecer. Cada uno va a mencionar y a presentarles a Dios. ¿Por qué le queremos agradecer hoy? Y Señor bendito, te queremos pedir perdón por Dios Padre Todopoderoso. Tú sabes las necesidades de nuestro corazón y de nuestra familia. Hoy en específico te queremos pedir que nos ayudes en Gracias, Señor, porque tú has escuchado todas nuestras oraciones y estás aquí presente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, sí es fácil orar. Hay muchas formas de orar, pero pues están las oraciones que nos tenemos que estar aprendiendo, niños, las oraciones básicas, el Padre Nuestro, el Ave María, el acto de contrición, todas estas hermosas oraciones que nos presenta nuestra fe católica para acercarnos a Dios, tanto como la oración que hay a Dios, como le encanta y le hincha su corazón. Cuando es esa oración, esa plática, esa conversación con Dios. Y a veces uno, pues yo no sé qué decir. Ay, el Padre Will reza muy bonito, yo quisiera rezar como él. Ay, el Padre John Francis o como el Papa, que dicen palabras muy bonitas, yo quisiera rezar. No, pero Dios quiere, desea, con una ilusión, escucharnos a cada uno de nosotros. Ay, pero yo qué le digo a Dios. Y a veces pues mejor nomás rezamos una Ave María y ya. Y sí, Dios nos escucha y la intercesión de la Virgen es muy bonita. Pero esa plática directa con Dios es muy necesario y es cómo creamos una relación con Él. Y a veces se nos dificulta qué rezar en la noche cuando ya estamos allá acostaditos o en la mañana al despertarnos. Es fácil, traten de recordar esas 3 cosas. Algo por lo que le tengas que dar gracias a Dios, algo que le tengas que pedir perdón y alguna necesidad de alguien más, de la comunidad, del país, de tu familia, tuya. Son 3 cosas. Al dar gracias, pedir perdón y pedir ayuda a Dios. Entonces, con esta pequeña formulita podemos hacer una bonita oración diaria y empezar a crecer nuestra comunicación con Dios. Bueno, ya con eso dicho, vamos a entrar de lleno a platicar sobre el evangelio de esta semana, que es cuando Jesús, ahí es un evangelio muy interesante porque es cuando Jesús ya empezó su vida pública, ¿verdad? Después de su bautismo, que Juan, hace algunas semanas escuchamos del bautismo de Jesús, ya él empezó a enseñar, a hablar de la palabra de Dios, de que viene el reino de los cielos, todo esto. Pero en este domingo pongan atención cuando lo lee el sacerdote en misa. Habla del primer milagro público que hizo Jesús cuando él estaba hablando, enseñando en frente de otros maestros, de gente que sabía mucho. Estaba hablando del amor de Dios y que entra una persona
con un espíritu inmundo y así gritando y de cuánto. Y Jesús, con esa autoridad que tiene, pues por ser el Hijo de Dios, le grita, cállate y sal de él. Y se sale el demonio de esa persona, se sana esa persona, porque no sabemos si era un poseído, si era una persona con enfermedad mental, no sabemos, porque en aquellos tiempos pues no había todos los estudios que hay ahora. Entonces en aquellos tiempos algunos tipos de enfermedades pues decían que eran posesiones. Entonces no sabemos, pero lo que sabemos es de que Jesús hizo que ese espíritu impuro saliera de esa persona y esa persona sanó. Y todos se quedaron, dice el Evangelio, tan sorprendidos de ver cómo Jesús hablaba con autoridad de maestro, de enseñar la palabra de Dios, porque pues era el Hijo de Dios, pero en ese entonces no lo sabían las demás personas. Por eso era necesario, por eso Dios permitió y guió a Jesús de que se necesitaba ese milagro para que la gente viera, escuchara el poder y la autoridad de Jesús, de que de veras, o sea, nadie más había hecho algo así antes. Entonces empezó a llamar más y más la atención y más personas empezaron a querer escucharlo, verlo, seguirlo. Fue como después empezó a hacer más y más sanaciones y fue como empezó a tomar la atención de las personas. Y esta semana vamos a hablar de nuestros folletitos. Ahora sí que mamás nos tocó bien que hacer la tarea. En nuestros dos folletos, los niños más grandes, los niños más pequeños, vamos a necesitar bastante la ayuda de nuestras mamás a sacar sus tijeritas, el resistol que les dio Miss Francis al principio, y si ya los perdieron y no tienen, pueden venir aquí a la oficina, tenemos extras. Pero los niños más grandes hay que hacer la actividad de enfrente, leer la historia que nos va a ayudar a profundizar un poco. Aquí viene el Evangelio, hay que leerlo en familia. Y viene también la actividad de esta, es una lamparita. Entonces, mamás hay que recortar, pegar. Los niños que ya lo pueden hacer, ¿verdad? Con la ayuda de la mamá, viene aquí en su folleto. Y de lo que trata es que vienen palabras como perdonar, amar, la paz, porque nosotros nos damos cuenta en este Evangelio cómo las palabras de Jesús tienen poder. Sus palabras están relacionadas con sus hechos. Él hablaba de sanación y sanó a alguien. Él hablaba de amor y amaba a las personas. Las palabras tienen poder, nos lo demuestra Jesús. Entonces, Jesús lo que decía, lo hacía. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Me voy a portar bien, ya no le voy a pegar a mi hermano. Y decimos, pero pues muchas veces nuestras palabras no significan nada. Pero hay que ser como Jesús, que nuestras palabras se reflejen en nuestros actos. Eso es lo que nos vino a enseñar. Entonces vamos a poner esta en un lugar visible, un lugar que se vea en la sala, en una mesita, donde todos los vean. Y nos vamos a acordar de que las palabras tienen poder. ¿Y qué palabras queremos tener en nuestro hogar? ¿Malas palabras o groserías? ¿Esas palabras queremos tener con poder? ¿O queremos tener palabras de amor, de paz, de tranquilidad? Que son las palabras que junto con el poder de Dios y la oración nos traen eso, paz, tranquilidad, amor, con la intercesión, ¿verdad? De Jesús. Hay que reflejar nuestras palabras con nuestros actos, que sean lo mismo. Y los niños más chiquitos, los que están haciendo el librito de promesa, vamos a ver, bueno, en esto, aquí vienen las fotos de la hermana Tea. Esta es una hermana religiosa que vivió en Mississippi hace muchos años. Fue la primera monjita de color en todo el sur de Estados Unidos, entonces se la ha de haber visto muy difícil. Pero ella le encantó y estudió para religiosa, y dentro de su comunidad ella era maestra. Aquí la pueden ver con sus alumnos, le encantaban las canciones, muy, muy alegre. Aquí la pueden ver de chiquita, de donde fue, a los 22 años fue que se hizo religiosa de las hermanas franciscanas de la Adoración Perpetua. Y pues ella vivió, su ministerio era ser maestra.
como ella enseñaba el amor de Dios. Estamos hablando en el Evangelio que Jesús habló con autoridad a los maestros, porque Él es el maestro de maestros. Él les demostró a los demás que eran maestros, que todos necesitamos un guía en la vida, todos necesitamos un maestro, como la hermana Tea, que ella era maestra, estudió para eso y hablaba del amor de Dios y tuvo una vida muy bella. En internet pueden buscar hermana Tea, de las hermanas franciscanas de la adoración perpetua, y viene su historia muy interesante. Pero en esta figurita vamos a hablar con nuestros niños más chiquitos de todas las, ahí viene la actividad, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que están haciendo esas personas, que todos, bueno, y vamos a cortar los pedacitos, se unen por número y al final dice, todos necesitamos maestros. Entonces esto lo ponen en el cuarto de los niños para que lo vean, de que nadie sabemos todo en esta vida, hasta los papás, las mamás necesitan maestros. Entonces vamos a compartir con nuestros hijos. Ustedes, papás, ¿quiénes han sido un maestro importante en su vida? ¿Quién les enseñó a amarrarse las agujetas, a cruzar la calle, a leer, a cocinar? A veces fueron sus papás o sus mamás, una tía, una abuela, una maestra de la escuela, allá en México, de donde sean. Es bonito platicar entre todos y que es quiénes son esos maestros guías que han tenido en su vida, platiquen con sus niños y la importancia de sus catequistas, de los sacerdotes que son nuestros maestros en la fe, de que ellos hablan con la autoridad porque que Jesús les da para hablar. Entonces nos necesitamos unos a otros. Así que tenemos bastante tarea esta semana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y coméntenle a su catequista cómo les fue con sus actividades. Que Dios los bendiga. Vamos a cerrar con una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, gracias por la dicha y la bendición de compartir y aprender de tu fe. Ayúdanos a hacer luz en la oscuridad de la vida de otras personas con tu gracia, con tu presencia y tu poder. Lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.